Buenos días, hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo estén con todos ustedes en esta preciosa mañana de junio 27 del año 2021. Esperando que por su gracia podamos llevar a cabo la tarea que tiene hoy preparada Él para mí y para ustedes. Ponemos en las manos de nuestro hermano Jesús todo el contenido de esta reflexión, esperando que sirva para allanar el camino de aquellos que todavía no han encontrado al verdadero Padre Celestial por medio de su Hijo Jesús. Oramos a nuestro Padre. Bendito sea Dios Todopoderoso, que tu mano hoy nos guíe para poder servir de indicadores a otros. Guárdanos en perfecta paz, Señor. Confiamos en tu maravillosa obra a través del Espíritu Santo. Mi fortaleza, Señor, y mi cántico es para el Santo de los Santos. A Él sea toda la gloria. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La reflexión de hoy la he titulado Desprevenidos y está basada en el libro de Mateo, en su capítulo 24, versículos 42 al 51, y el mismo libro de Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. La prudencia y la fidelidad forman parte de la escala de valores dentro de una empresa. El poder escalar posiciones administrativas en las cuales usted pueda ser partícipe implican estas dos condiciones. Cuando usted logra estar cónsono con estas premisas, no hay duda de que el dueño de la organización entenderá que es el momento para que usted tome decisiones a favor de aquel que le ha brindado la oportunidad de ser parte de su vida. Todo lo contrario sería para aquel que es un mal servidor, pues ha desperdiciado la confianza que se le ha dado, ha desperdiciado su tiempo entendiendo que siempre existirá un mañana, olvidando que no sabemos exactamente lo que deparará ese nuevo día y olvidando que la pereza no forma parte de la vida de aquel que debe llevar a cabo una tarea en la cual nos jugamos la vida. Las personas que viven sin reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Salvador, viven de la esperanza de que podrán durante el día de mañana aceptarlo y cerrar lo que dejaron inconcluso en el día anterior. Para los cristianos es totalmente diferente. El día de hoy implica que debemos de llevar a cabo una labor que se ha encomendado por Cristo en nuestro corazón. Los versículos finales del capítulo 24 del libro de Mateo, del 42 al 51, y los versículos iniciales del 1 al 13 del capítulo 25 del mismo libro se entrelazan entre sí y dejan ver que esta idea que desarrollamos al principio de la reflexión es totalmente cierta. La intención de ambos pasajes es enseñarnos que no sabemos el momento o la hora que ha de volver Jesucristo. El propósito implica que debemos estar siempre preparados, ser fiel y prudentes para que al momento del regreso de Cristo, éste nos encuentre realizando la labor que Él requiere de nosotros, lo que nos llevará a ser bienaventurados. La prevención, desde el punto de vista de la medicina, es adelantarnos a un hecho que pudiera causar algún tipo de contratiempo o enfermedad a una persona o a una comunidad. El estar desprevenidos y no tomar acción con relación a lo mismo sería estar desprovisto a lo que nos hace muy vulnerables, llevándonos esto al fracaso físico o moral. Lo mismo pasa desde el punto de vista espiritual. El no estar continuamente preparados para la segunda venida de Jesucristo implicaría que quedaríamos fuera de la gracia. La sensatez es algo que debe de imperar en la vida de un cristiano. Si desarrollamos nuestro carácter con algo que sea contrario a esta virtud, estaríamos desafiando todas las promesas que Dios ha puesto en nuestra vida. El capítulo 25 del libro de Mateo, en los versículos del 1 al 13, nos muestra lo que pudiera suceder si en vez de ser sensatos, fuéramos insensatos. Nos muestra la historia de 10 vírgenes y sus actuaciones en el momento de una boda en su pueblo. Estas tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo.
5 de ellas eran prudentes y sensatas, y 5 eran insensatas. Todas tomaron su lámpara y la llenaron con aceite, pero las insensatas no tomaron consigo aceite adicional para sus vasijas. El problema es que el esposo tardó un tiempo en llegar y todas se quedaron dormidas. A la medianoche se oyó un clamor anunciando que el esposo había llegado. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas en ese momento le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Sin embargo, las prudentes no soltaron ni una sola gota de aceite. Las 5 tuvieron que ir a comprar el producto. Sin embargo, en ese momento llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta detrás de ellos. Para poder entender este concepto del esposo y de la boda en los tiempos de Jesús, tenemos que trasladarnos a la Palestina de ese momento. La boda era una gran ocasión. Todo el mundo, entre los 6 años y los 60, seguiría el tambor detrás de los novios y lo acompañaría hasta su nuevo hogar. Se decía que hasta los rabinos interrumpían el estudio de la ley para participar de la alegría de una fiesta de boda. Esta parábola de estos versículos contiene 3 sentidos extraordinarios para la fe cristiana. En primer lugar, tuvo un significado inmediato. Esta iba dirigida a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios. Por lo tanto, toda su historia debió haber sido en preparación para la llegada de ese hijo, ese Mesías que tanto anhelaban. Por el contrario, se encontraron desprevenidos, actuando de manera insensata, por lo que se excluyeron de entrar en ese momento a la boda. Los líderes del pueblo judío llenaban de reglas y normas su vida, y no solamente la de ellos, sino la del pueblo que los seguía como sus líderes espirituales. En segundo lugar, tiene significado universal, de que muchas cosas no se pueden obtener en el último minuto. Usted no puede ser médico, abogado o arquitecto de un momento a otro. Ese tipo de profesión implica un trabajo arduo de muchos años. Así sucede con Dios. Si dejamos o no formamos una relación absoluta con el absoluto, puede ser que llegue un momento en que no podamos estar preparados para encontrarnos con el Padre Celestial. En tercer lugar, nos dice que hay ciertas cosas en la vida las cuales no podrá usted obtener como si se tratara de un préstamo personal para comprar una casa. Resultaría totalmente imposible pedirle a una persona que le preste la relación que tiene con Dios, la cual, aun siendo limitada e imparcial, ya sea por conocimiento innato o adquirido, es una relación personal. Si una persona no materializa una relación personal con el invisible, es algo que no tiene derecho a pedir a quien ya la tiene. No se puede pedir a nadie que le preste su carácter, ese atributo, esa personalidad que es propia de alguien, pero que le pertenece a Dios. No se puede prestar porque está hecha a su medida y es algo que es solamente suyo. El carácter es algo que se forma poco a poco y que se logra en su totalidad cuando usted tiene una relación perfecta con Dios. Es algo que usted tiene que llevar puesto en su cuerpo como una armadura. Termino con lo siguiente: la prudencia, la fidelidad y la sensatez son partes imperativas en todas las enseñanzas de Jesús. En estos pasajes, su enseñanza nos indica de que cuando se trata del reino de Dios, debemos ser articulados, dándole prioridad en nuestra vida a nuestras decisiones inmediatas. Dejar para mañana lo que debemos de hacer hoy no es parte del carácter de la vida de un cristiano. Por esta razón, el pensar que siempre habrá tiempo para tomar decisiones importantes con relación al reino de los cielos sería desvirtuar el mensaje del Evangelio. Cuando aplicamos en nuestra vida uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, localizado en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, Pablo declara lo siguiente:
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol le da un giro totalmente a lo que significa la autosuficiencia. Los griegos entendían que ser autosuficiente era algo que ellos mismos podían lograr por su propia voluntad. Sin embargo, Pablo nos enseña algo totalmente diferente. La autosuficiencia no es algo que se logra por la voluntad humana, sino que es un don divino que proviene de Dios. Somos suficientes porque dejamos que sea la voluntad de Dios la que guíe nuestras vidas. Esa prudencia, esa fidelidad, ese carácter que Dios revela a su pueblo es el molde a seguir. No tengo dudas de que Jesús estaba totalmente decepcionado porque las personas no estaban preparadas para recibir el reino que Él instauró durante su ministerio. Aunque podemos saber y ver en la Biblia que hubo algunas excepciones, como lo fueron Ana, Simeón, Nicodemo, hasta los sabios que vinieron de Oriente. Todos ellos estaban seguros de que Él era el Mesías prometido. Esta decisión de indiferencia del pueblo escogido dio paso al proceso de que Dios decidiera a favor de una segunda oportunidad, ya no solo para los judíos, sino para nosotros, los gentiles. Esta es una de las partes más reveladoras del Evangelio. ¿Se ha preguntado usted lo que hubiese sucedido si el pueblo judío en su totalidad, en ese momento histórico, manifestara a Jesús como el Mesías prometido? ¿Seríamos nosotros parte del proceso de esa restauración con Dios como pueblo gentil? ¿O el telón bajaría en ese preciso momento para el resto de la humanidad sin la obra de Cristo en la cruz? La parábola presenta un desafío y a la vez una advertencia relacionada con ese segundo regreso de Jesús. La consumación de la historia de la humanidad llegará cuando el Mesías de Dios venga a los suyos y estos le reciban en el banquete de las bodas del Cordero. Sin embargo, Jesús sabe muy bien que algunos de los que vienen al banquete no estarán preparados para ese momento. Cuando Él aparezca, para cada creyente a nivel personal, ese encuentro con el Señor ocurrirá en el momento de su muerte para muchos y para otros en el momento exacto de su gloriosa llegada. El reino tiene una puerta que puede cerrarse y así lo hará. Esa puerta está abierta para todos los que están comprometidos con el Hijo de Dios, pero al final la puerta cerrará. Para aquellos que sean o hayan sido discípulos infieles o insensatos, será el momento de entender de una vez y por todas que su fracaso religioso los llevará a un castigo escatológico. Hoy aún muchos siguen preguntando cuándo llegará el novio. Entienda lo siguiente: muchas iglesias y muchos cristianos invierten una enorme cantidad de energía tratando de averiguar el momento en el cual se podrá ver al Señor descendiendo desde los cielos en una nube gloriosa. Sin embargo, esto no es más que energía desperdiciada. Para sorpresa de muchos y para afirmación de otros, el mismo Jesús no sabía el momento. Ese no es lo que se llama un secreto a voces. Eso pertenece a uno de los secretos no revelados de Dios, tan secreto que ni su Hijo engendrado lo conocía. El libro de Mateo, en su capítulo 24 y versículo 36, lo afirma. Escuche lo que nos dice: pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles, ni el Hijo, sino solo el Padre. Que el Señor lo continúe bendiciendo en este día, hermanos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un
sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Todo lo que soy, aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Oh, toma mi ser, entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, Señor, para ti. Porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Oh, para ti. Sí, Señor, sí, mi Dios. Oh, 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 Frente a ti estamos, te ofrecemos sacrificio de